6 personas en este video cumplen en conjunto más de 200 años de condena, sin incluir las penas de cadena perpetua. Lo inquietante no es la cifra, lo inquietante es lo siguiente. Por lo menos 2 de ellos continuaron generando desenlaces fatales, incluso después de haber sido trasladados al High Desert State Prison en California. Esta es la lista Top 6 de los internos con afiliación a pandillas más peligrosos dentro del High Desert State Prison. En este lugar, un solo error en el patio o dentro de una unidad de vivienda puede convertirse en el último error de la vida de alguien. Si quieres quedarte hasta el número 1, dale like, suscríbete y comenta HDCP si estás listo. Número 6. Vincent Martínez. A las 17:45 del 21 de agosto de 2024. En la sala común del High Desert State Prison, un interno de 29 años se desplomó de forma repentina sobre el piso de concreto. Sonó la alarma. Los oficiales entraron corriendo. 2 armas improvisadas quedaron en el suelo. Entre las 2 personas inmovilizadas en la escena, había un nombre que la administración de la prisión ya conocía muy bien. Vincent G. Martínez. La persona afectada fue identificada como Anthony R. Alvarez Jr., de 29 años. Las cámaras de seguridad mostraron que todo ocurrió en solo unos segundos. No hubo una discusión prolongada. No hubo un forcejeo largo. 2 individuos se acercaron al objetivo. Cuando se dio la orden de detenerse desde la torre, no obedecieron de inmediato. El equipo de respuesta tuvo que intervenir y sacarlos del área. Los 2 hombres detenidos fueron Luis Álvarez, de 30 años, y Vincent Martínez, de 41 años, un interno del condado de Kings. Los oficiales recuperaron 2 objetos metálicos afilados en el piso de concreto. Anthony fue trasladado para atención de emergencia, pero fue declarado fallecido a las 18:23 de ese mismo día. Toda el área quedó de inmediato en confinamiento. Se ordenó a los internos regresar a sus celdas. Las unidades de vivienda afectadas permanecieron cerradas durante una investigación prolongada. De acuerdo con los funcionarios penitenciarios, este no fue solo un incidente fatal dentro de la prisión. Fue la segunda vez en 4 años que Vincent Martínez estuvo involucrado en un hecho que terminó con la pérdida de una vida dentro de una prisión de California. Volvemos al 7 de enero de 2020, en el California Correctional Center en Susanville. Alrededor de las 10:30 de la mañana, en el patio cerca de la instalación C, un oficial en la torre notó a 3 internos parados más cerca de lo habitual. Segundos después, Vincent Martínez y Luis Ortega se movieron hacia Richard Leiva, de 37 años. Leiva tambaleó y cayó al suelo. Se dio la orden de detenerse. Ambos agresores la ignoraron. Los oficiales utilizaron agentes químicos para retomar el control. Cuando el área quedó asegurada, se recuperaron 2 armas improvisadas en la escena. Leiva fue llevado de inmediato a tratamiento de emergencia. A las 11:06 de la mañana, fue declarado fallecido debido a lesiones graves. Leiva estaba cumpliendo condena por un delito violento, pero eso no cambió el desenlace. Alguien perdió la vida y Vincent Martínez volvió a estar en el centro del incidente. 2 hechos. Separados por 4 años, en 2 prisiones distintas de la misma región. Armas improvisadas recuperadas. Una persona perdiendo la vida. Martínez identificado en ambos incidentes. El sistema penitenciario forzado a activar su respuesta de máxima seguridad. Para la administración, esto ya no era una coincidencia. Era un patrón peligroso. Los antecedentes de Martínez ya eran serios. En 2014 recibió una condena de más de 22 años por múltiples delitos, incluido un intento de homicidio, conductas relacionadas con drogas y amenazas descritas como peligrosas para otros. Según los registros judiciales, el caso incluía factores ligados a pandillas, lo que agregó aumentos de sentencia bajo las leyes de pandillas de California. Eso significó que Martínez ingresó al sistema del CDCR, clasificado como de alto riesgo y requiriendo supervisión estrecha. En lugar de pasar desapercibido, su expediente se hizo más grueso debido a incidentes que ocurrieron dentro de algunos de los entornos más controlados del estado. A diferencia de los líderes conocidos o de las cabezas de grandes redes, el peligro asociado a Vincent G. Martínez radica en algo distinto. No necesita una influencia extensa para generar consecuencias letales. Solo necesita el momento adecuado dentro de un espacio cerrado y algo irreversible puede ocurrir. Después del incidente de 2024 en High Desert, Martínez fue trasladado a un área de alojamiento restringido para internos considerados de alto riesgo hacia otros incluso bajo estricta seguridad. High Desert State Prison alberga a muchos internos con largas condenas y con vínculos a pandillas y violencia. Pero muy pocos muestran un patrón repetido tan alarmante como el de Vincent Martínez. Él aparece. La violencia le sigue. Alguien pierde la vida. Lo aíslan. Luego el ciclo se repite.
Y por eso, en cualquier lista de los internos con afiliación a pandillas más peligrosos en el High Desert State Prison, el nombre Vincent G. Martínez no es una nota al pie. Es una advertencia. Número 5. Jonathan González. A las 0:34 de la madrugada del 27 de junio de 2024, un oficial del turno nocturno en el High Desert State Prison se detuvo frente a una celda doble en un pasillo silencioso. No había sonido, no había movimiento. Cuando se abrió la puerta, solo una persona seguía de pie. El otro hombre yacía inmóvil en el piso. La persona en el suelo era Héctor Hernández, un interno que cumplía cadena perpetua por 2 cargos de homicidio en primer grado. El hombre que aún estaba de pie dentro de la celda era Jonathan González, de 36 años. La alarma sonó de inmediato. El personal médico entró rápidamente y comenzó la atención de emergencia antes de trasladar a Hernández a la unidad de tratamiento. 28 minutos después, a la 1:02 de la madrugada, fue declarado fallecido. La celda quedó sellada como una posible escena de homicidio. González fue retirado de la población general y enviado a un área de alojamiento restringido. En una declaración oficial, el CDCR confirmó que la muerte de Héctor Hernández estaba siendo investigada como un posible hecho de homicidio. No hubo una pelea grande. No hubo una multitud. No hubo testigos externos. Solo 2 hombres dentro de un espacio cerrado. Y solo uno salió caminando. Lo que hizo que el caso destacara no fue solo el hecho de que Hernández cumplía cadena perpetua con 2 homicidios previos. Fue la persona que compartía esa celda con él. Jonathan González no era un interno común. González cumplía 28 años bajo el sistema del CDCR, después de haber sido condenado por múltiples delitos graves en el condado de Los Ángeles. Según los registros judiciales, sus crímenes no fueron el resultado de un solo error. Formaban un patrón de conductas organizadas y de fuerza, con señales de involucramiento con una pandilla callejera. Los cargos incluían extorsión usando amenazas y fuerza, uso de un arma de fuego durante un delito, intento de robo en segundo grado, amenazar u obstruir a una víctima o testigo y, de manera notable, poseer o crear un arma mientras ya estaba encarcelado. El tribunal determinó que González actuó en conexión con una pandilla callejera criminal. Esa decisión activó aumentos de sentencia bajo las leyes de pandillas de California. También mostró que González no actuaba solo. Formaba parte de una estructura violenta que existía mucho antes de que él ingresara a prisión. Ser sorprendido con un arma o crear una mientras ya se está tras las rejas es extremadamente preocupante. No todos los internos lo intentan. Muchos menos tienen la capacidad de hacerlo. Mostró que González llevó una mentalidad de la calle a un lugar donde cada acción puede causar un desenlace fatal. Héctor Hernández, la persona afectada en este caso, había sido trasladado a High Desert no mucho antes del incidente. Era un interno de largo plazo que entendía las reglas del sistema y tenía 2 condenas por homicidio. Pero incluso para alguien como él, perder la vida dentro de su propia celda, justo al lado de su compañero de celda, mostró a todos en la prisión hasta qué punto esta situación había superado lo normal. No hubo información que sugiriera un conflicto prolongado entre los 2 hombres. No hubo reportes de discusiones públicas en los días previos. Todo ocurrió en un lapso corto, en plena madrugada, dentro de un espacio cerrado. Era el tipo exacto de situación que más temen las prisiones, porque es la más difícil de detectar y la más difícil de detener a tiempo. Por esa razón, toda la unidad de vivienda entró en confinamiento justo después del incidente. Los oficiales revisaron cada celda, analizaron las grabaciones de las cámaras, entrevistaron a internos cercanos y sellaron todas las pertenencias de Hernández y González. Al momento en que se divulgó la información, no se había anunciado ninguna nueva acusación formal contra González. Sin embargo, el hecho de que fuera trasladado a vivienda restringida y fuera identificado como el único compañero de celda presente fue suficiente para que el sistema lo clasificara como particularmente peligroso. Dentro de una prisión, es raro que una persona tenga todo lo siguiente: un historial violento en el exterior, un récord de actividad con armas dentro de la prisión, vínculos con pandillas y una relación con un hecho fatal dentro de una celda cerrada. En el exterior, González usó amenazas y un arma de fuego para controlar a otros. Dentro de la prisión, en una ocasión tuvo un arma en su posesión. Y en High Desert, era la única persona dentro de la celda cuando un interno con cadena perpetua no volvió a despertar. No necesita ser un jefe, ni liderar a una multitud. Su presencia repetida en el punto donde se cruzan la violencia y la muerte es suficiente para colocar el nombre de Jonathan González entre las personas más peligrosas del High Desert State Prison. En un lugar donde cada puerta está cerrada con acero, la mayor amenaza a veces puede ser la persona que está en la misma habitación. Número 4.
Eric Montes. A las 23:12 del 4 de junio de 2022, dentro de la unidad de vivienda C, en el High Desert State Prison, un interno fue encontrado inmóvil sobre el piso de concreto de la sala común. No hubo pedidos de ayuda. No hubo un forcejeo ruidoso. No hubo nada del caos que suele verse en las peleas dentro de prisión. Solo un silencio pesado y antinatural. Mientras el personal de seguridad bloqueaba toda el área y ordenaba a todos los internos acostarse en el suelo, casi todos obedecieron de inmediato. Solo una persona permaneció de pie. Eric Montes. Su nombre apareció en el informe interno de seguridad pocos minutos después. No era la primera vez, y casi con certeza no sería la última. Dentro de High Desert, Montes no es del tipo que grita ni actúa de forma impredecible. No presume. No es alguien que golpea puertas ni hace ruido para llamar la atención. El peligro asociado a Eric Montes no proviene de la ira. Proviene de la manera en que actúa con intención, con un objetivo y sin dejar espacio para errores. Según los registros disciplinarios, en sus primeros 2 años en High Desert, Montes estuvo vinculado a 3 incidentes graves dentro de áreas de vivienda cerradas. Todos ocurrieron en lugares donde ninguna cámara captó toda la secuencia. En cada caso, otro interno terminó en el hospital. El primer incidente ocurrió a finales de 2021. Un interno trasladado desde otra unidad fue encontrado con lesiones graves, pero se negó a nombrar al responsable. Sin embargo, cada testigo señaló el mismo nombre: Eric Montes. Nadie quiso decir públicamente la razón, pero dentro de la prisión todos entendían. Ese interno había cruzado una línea en el área de Montes, y en este lugar, cruzar esa línea una vez significa que no habrá una segunda advertencia. Menos de 6 meses después, otro incidente ocurrió en un espacio de vivienda compartido. La persona afectada esta vez tenía un conflicto personal con Montes desde antes de que ambos entraran a prisión. Cuando terminaron en la misma unidad, la situación se convirtió en una mecha de combustión lenta. Los oficiales confirmaron después que no fue una pelea mutua. Fue una acción calculada realizada en una ventana corta de tiempo, pero suficiente para provocar una lesión seria. ¿Por qué eso hace a Eric Montes especialmente peligroso? Porque no actúa por emoción repentina. Actúa desde la memoria. Actúa desde el resentimiento. Actúa desde el control. Muy pocas personas en prisión pueden operar de esa manera. La mayoría de los conflictos aquí explotan rápido, con ruido y sin estructura. Pero Montes es diferente. Espera, observa, y cuando decide actuar, no deja una segunda opción para la otra persona. Fuera de los incidentes dentro de la prisión, su pasado muestra el mismo patrón. La violencia no era algo al azar en su vida. Era el método que usaba para resolver problemas. Antes de su encarcelamiento, Montes había estado involucrado en un conflicto importante en su comunidad donde varias personas fueron amenazadas con un arma. Testigos dijeron que no parecía fuera de control. Estaba calmado, frío, como alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el miedo. Esa misma mentalidad llevó a los evaluadores psicológicos del CDCR a clasificarlo como un riesgo de manejo a largo plazo. No por su fuerza física, sino porque veía a las personas como objetivos o como obstáculos. No había un punto medio. Otro detalle destaca. Montes no actúa solo de manera caótica. Tiene vínculos con grupos de internos con antecedentes callejeros compartidos y ha sido documentado participando en el intercambio, creación y ocultamiento de armas improvisadas dentro de la prisión. Esa actividad es considerada una amenaza de alto nivel para la seguridad institucional. Una revisión en 2023 dentro de su área de vivienda descubrió un objeto metálico afilado oculto profundamente dentro del armazón de su litera. No habría estado ahí sin planificación. Esto mostró que Eric Montes es peligroso no solo por lo que hace. Es peligroso por cómo se prepara. Es el tipo de persona que actuará si quiere hacerlo, y nadie lo verá venir hasta que todo haya terminado. Para muchos oficiales en High Desert, el nombre de Eric Montes figura entre los internos que requieren el nivel más alto de supervisión. No porque cause problemas a diario, sino porque saben que si decide actuar, ese día no terminará en silencio. Eric no habla mucho, pero cada vez que su nombre aparece en un informe de seguridad, alguien termina en el hospital. Y en el mundo de la prisión hay una regla comprobada con el tiempo. La persona más peligrosa no es la que grita más fuerte, es la que puede quedarse en completo silencio cuando todo ya ha terminado. Eric Montes es exactamente ese tipo de persona. Número 3. Jesse Díaz. A las 17:28 del 12 de septiembre de 2020, dentro de la unidad de vivienda oeste del High Desert State Prison, un interno fue encontrado inmóvil en el pasillo que conducía al baño común. La alarma sonó casi de inmediato.
pero a seguridad le tomó casi 2 minutos completos llegar a la escena porque los demás en la unidad tenían demasiado miedo para acercarse. Cuando los oficiales revisaron las cámaras, un breve momento llamó la atención de manera especial. Alguien se había alejado de esa área exacta solo segundos antes de que la persona afectada colapsara. Esa persona era Jesse E. Díaz. Su nombre ya había aparecido muchas veces en los reportes disciplinarios. Pero en ese momento nadie esperaba que estuviera vinculado a un incidente lo bastante grave como para obligar a High Desert a cerrar toda una unidad de vivienda. Jesse Díaz no es alguien conocido por un solo caso. Es el tipo de persona que aparece repetidamente en distintos reportes, como una sombra que surge cerca de las peores situaciones. Antes de ser trasladado a High Desert, Díaz tenía un largo historial criminal ligado a violencia, amenazas y agresiones organizadas en la calle. No eran actos pequeños ni impulsivos. Eran acciones calculadas destinadas a enviar mensajes y establecer control. Un investigador lo describió una vez como el tipo de persona que no causa problemas por entretenimiento, sino que causa problemas para enseñarle una lección a alguien. En 2017, Jesse Díaz fue condenado por participar en una agresión organizada relacionada con una disputa entre grupos juveniles locales. Según los registros judiciales, no fue una pelea típica. La persona objetivo había sido seleccionada de antemano. El lugar había sido elegido de antemano, y la acción se movió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Lo que hizo a Díaz aún más inquietante no fue la intensidad del incidente, fue su actitud después. No lo negó, no lo justificó, no pareció afectado. Los oficiales dijeron que respondió cada pregunta con una voz plana y una expresión sin emoción. Para Díaz, todo parecía algo que ya tenía previsto desde mucho antes de que ocurriera. Cuando ingresó al sistema penitenciario, muchos asumieron que la prisión lo frenaría. High Desert vio lo contrario. Al principio fue ubicado en un área de seguridad media, pero fue reclasificado rápidamente como de alto riesgo. Dentro de su primer año estuvo vinculado a 3 incidentes internos. 2 involucraron confrontaciones directas. 1 involucró transportar contrabando entre celdas. Ninguno de esos eventos fue ruidoso. No hubo una gran alteración. Todo ocurrió a un nivel lo bastante discreto para evitar atención externa, pero lo bastante profundo para causar temor entre los internos. Era un tipo de peligro más silencioso, y por esa razón, más difícil de controlar. Un miembro del personal que trabajó en la unidad de Díaz dijo: «Él no necesita gritar ni amenazar. La gente se mantiene lejos de él solo por su presencia». Para 2020, la situación escaló. Un interno que había intercambiado palabras con Díaz en el comedor fue atacado cuando salía del área de duchas. El incidente ocurrió tan rápido que las cámaras solo captaron el final. La persona afectada quedó gravemente herida y tuvo que ser retirada de la unidad en estado crítico. Aunque los primeros momentos no quedaron grabados, cada resto de evidencia apuntó en una dirección: Jesse Díaz. Y por eso su nombre volvió a aparecer en el reporte del 12 de septiembre de 2020. Desde una perspectiva psicológica, Jesse Díaz no es impulsivo. Actúa basado en un sistema personal de valores centrado en control, territorio y respeto a través del temor. No busca reconocimiento con palabras, construye influencia con acciones. Cuando alguien cruza una línea que él considera suya, incluso con una mirada, un comentario o un gesto pequeño, lo recuerda y espera el momento. Esta es la parte más peligrosa de Jesse Díaz: su capacidad de esperar. En prisión, donde la mayoría vive bajo presión y reacciona rápido, quienes pueden mantenerse pacientes y elegir su momento son los que más temen los demás. Díaz no actúa constantemente. Deja espacios largos entre cada incidente. Esa falta de patrón hace que todos se pregunten cuándo aparecerá su nombre en el siguiente reporte. Para el personal de High Desert, Jesse Díaz no es alguien con quien lidian una vez y luego olvidan. Es una variable de largo plazo. Su presencia por sí sola es suficiente para generar tensión. En los últimos años, Díaz ha sido documentado comunicándose con grupos de internos organizados y participando en el intercambio de contrabando e información entre unidades. No ocupa un rol público de liderazgo, pero es considerado uno de los influenciadores silenciosos. Ese es el papel que prefiere. No un líder, no alguien constantemente visible, sino alguien que puede cambiar el rumbo de los eventos con una sola acción en el momento exacto. Dentro de High Desert, nadie llama monstruo a Jesse Díaz, pero nadie le da la espalda en un espacio cerrado. Y en el mundo de prisión, eso dice más que cualquier registro oficial. Algunas personas no necesitan convertirse en líderes, solo necesitan existir el tiempo suficiente para que toda una unidad viva con cautela. Jesse Díaz es una de esas personas. Número 2. Patrick Big Pat Brady. A las 11:37 de la mañana del 28 de julio de 2018. En el patio cerca de la instalación D del High Desert State Prison, un interno se desplomó de manera repentina sobre el concreto. El área quedó en silencio.
Otros internos retrocedieron de forma instintiva, mientras los oficiales corrían y aseguraban la escena. En medio de ese momento tenso, un hombre permaneció de pie a pocos pasos, completamente tranquilo. Ese hombre era Patrick Big Pat Brady. Dentro de la prisión, Big Pat no es un apodo para presumir, es un nombre que se pronuncia con cuidado. Brady no es ruidoso, no es impulsivo y no actúa movido por la emoción. Cuando él está presente, la gente entiende que algo ya ha sido decidido en algún lugar del trasfondo. El interno que cayó fue Donald Joker Pequeen. Los investigadores descubrieron después que Pequeen había cometido un error grave. Había afirmado falsamente tener vínculos con la Aryan Brotherhood, una pandilla carcelaria de supremacistas blancos, y estaba relacionado con deudas y disputas ligadas a contrabando dentro de áreas controladas por ese grupo. En una estructura construida sobre disciplina y control, pretender pertenecer es visto como un desafío directo. Pequeen había sido marcado, y Brady era una de las personas que se esperaba que cumpliera la decisión. Lo que hacía a Brady especialmente peligroso no era la ira, era la disciplina. No hubo discusión. No hubo escena pública. Todo apuntaba a una acción calculada, realizada como parte de un código interno y no por un impulso personal. Este no fue el primer vínculo de Brady con hechos graves. Antes de llegar a High Desert, ya tenía un historial que incluía un intento de homicidio relacionado con actividad de pandillas. Documentos federales ligados a operaciones de la Aryan Brotherhood entre 2011 y 2016 mencionaron su nombre más de una vez. No era un jefe, pero era conocido como alguien de confianza cuando había que ejecutar una decisión. Después del incidente de Pequeen, Brady pasó a ser parte de una investigación federal importante bajo las leyes RICO, un conjunto de normas dirigido a desmantelar estructuras criminales organizadas dentro del sistema penitenciario. Fue enviado a un área de seguridad extrema con contacto altamente restringido. En 2024 se dictó la sentencia final: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Patrick Brady no busca atención, no se explica, pero dentro de la prisión su nombre no se pronuncia como el de un interno común, se pronuncia como una advertencia. Porque con Brady, el peligro nunca fue ruidoso, fue controlado, fue intencional, y siguió las reglas de un mundo que la mayoría de las personas nunca llega a ver. Número 1. Álvaro Amaral. Alrededor de las 8 de la noche del 14 de junio de 2020, un sedán gris avanzaba por un tramo aislado de Laurel Road, en las montañas de Santa Cruz. No había alumbrado público, no había cámaras, no había testigos, solo oscuridad, árboles y 3 personas dentro del carro. Minutos después, ese camino silencioso se convirtió en la escena de un ataque relacionado con pandillas, y la persona que lo inició fue Álvaro Amaral, sentado en el asiento trasero, en silencio durante todo el trayecto. El conductor, Kevin Medina López, tenía vínculos con Comar Vargas 13, un grupo sureño influenciado por la mafia mexicana. En ese mundo, algunas reglas nunca se escriben, pero todos las conocen. Cruzar una línea que involucre a mujeres asociadas al grupo se trata como firmar la propia sentencia. Días antes, Medina López les había dicho a sus amigos que estaba en un gran problema. Circularon rumores sobre algo que ocurrió en una fiesta. Nunca se confirmó ninguna prueba, pero en la cultura de pandillas, un rumor suele ser suficiente. Esa noche, Amaral no discutió ni amenazó. Cuando el carro se detuvo, sacó un arma desde el asiento trasero y disparó sin vacilar. No fue una advertencia, fue una decisión. Una mujer recibió el impacto y cayó dentro del carro. La otra escapó saltando a una zanja. Medina López no tuvo tiempo de reaccionar. Amaral salió del vehículo intentando terminar lo que había comenzado. No fue un arrebato emocional, fue algo calculado. Sin el instinto de supervivencia de la mujer que corrió, nadie habría vivido para contar lo sucedido. Cuando los agentes del condado de Santa Cruz llegaron, Medina López estaba sin vida en la escena. Las 2 mujeres fueron trasladadas al hospital. Una de ellas identificó al agresor como el hombre en el asiento trasero. Álvaro Amaral fue detenido semanas después en San José. No mostró pánico, no mostró emoción, no mostró remordimiento. En octubre de 2021, recibió una condena de más de 100 años a cadena perpetua. Fue trasladado al High Desert State Prison, donde se mantiene a los ofensores más violentos. El 25 de enero de 2024, dentro de una sala común, Amaral se movió de pronto hacia otro interno con un arma improvisada. Los oficiales le ordenaron detenerse. No obedeció. Se realizó un disparo de advertencia. Aún así no se detuvo. Solo las municiones reales frenaron el ataque. Amaral murió en el piso de la misma prisión destinada a contenerlo.
Desde un camino oscuro en la montaña hasta el concreto frío tras las rejas, Álvaro Amaral siguió un solo patrón. Violencia deliberada, sin vacilación, sin retroceder. No era peligroso por ira, era peligroso por constancia. Y por eso, entre los internos más temidos del High Desert State Prison, Álvaro Amaral ocupa el número 1.